Una vida sin culpa. Esta es la experiencia espiritual que te ofrece el libro Dios perdonó al mundo. Y si te gustaría conocer una nueva perspectiva sobre la expiación, te invito a leer Los secretos de la cruz. Y cuando quieras compartir todos estos contenidos con alguien, puedes conseguir nuestro curso bíblico Un Dios como Jesús, para estudiar con otras personas de forma interactiva. Y si quieres transformarte en un investigador bíblico, conociendo el contexto histórico-cultural y las palabras originales en las que fueron escritas, te invito a realizar nuestra academia virtual 100% online disponible en Gumroad. Bienvenidos todos mis hermanos que están viendo esta presentación a través de YouTube. Bienvenidos a los que están presentes de forma presencial, y recuerde que si usted quiere unirse, todos los viernes estamos haciendo videos y presentaciones de Zoom en vivo. O sea, aquí ahora mismo hay personas en Zoom con las que después tenemos el privilegio de compartir, dialogar, y salen unas charlas muy interesantes. Así que sean bienvenidos al grupo Calgary, los que cada viernes estén atentos a que vamos a subir siempre la invitación para el tema de ese día. ¿Bien? Así que ténganlo en cuenta, revise el horario en su país. Y bueno, ya una vez que entre ya sabrá que siempre es a la misma hora y en el mismo canal. En el estudio de hoy, ¿quién hizo el primer sacrificio? Es un tema muy bueno, muy interesante, que llevo un tiempo estudiando. Así que espero que lo disfruten. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de estudiar un poquito tu palabra, de aprender sobre la historia y sobre todo de poner en el centro a Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bien, esta pregunta, ¿quién hizo el primer sacrificio? Algunos dicen que Adán, otros dicen que hasta Eva, y otros lo plantean como que fue Dios. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, si no fue Dios, lo ordenó Dios, y el hombre sacrificó el primer animal, que vamos a ver, no sabemos si fue un cordero o si fue un cabrito, qué fue, pero tenemos pistas que podemos seguir, tenemos orientación, tenemos contexto, podemos analizarlo, y es lo que vamos a hacer hoy. Y decirles que este tema está basado en nuestro libro Dios perdonó al mundo. Específicamente, hay grandes claves en el libro, en la página 100. ¿Ok? Si todavía no está revisado el libro a esta altura, pues la página 100 y el libro que usted tenga justo ahora es donde puede ir y mirar que hay ciertas letras en negrito, ciertas pistas que estoy dando, y normalmente este libro es para que usted esté atento y luego estudie de forma personal los textos que están puestos allí. Bien. Así que evidentemente en un libro de este tamaño no puedo poner toda la información, si no me quedaría de muchísimas páginas, pero están las pistas puestas ahí. ¿Ok? Así que le invito a conseguir el libro si aún no lo ha conseguido. Dios perdonó al mundo, que alguien por ahí me dijo, ese título lo dice todo. Bien, así que sí. Vamos a entrar en materia. ¿Quién hizo el primer sacrificio? ¿Quién habrá sido? Vamos a leer dónde está esta situación, este evento. Génesis 3:21. Y el Señor, Yahvé, Dios, Elohim, hizo túnicas o vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Para algunos, la Trinidad es una realidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso algunas Biblias lo ponen cuando dice uno de nosotros, entre paréntesis, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están charlando, dialogando. Otros interpretan que es Dios hablando con los ángeles, pero sin embargo, ellos no son Dios. Y aún para los que no creen en la Trinidad, saben que pudo estar hablando
con el mismo Jesús. Sabemos que es Jesús y su Padre. Así que hay diferentes teorías de por qué dice uno de nosotros. Y añadiendo a esto que la palabra Elohim es un pronombre plural. O sea, se está refiriendo a un título, pero en plural, o sea, dioses. La terminación him, ¿ok? Es una terminación plural de 3 o más, porque la terminación dual es para 2, ¿ok? La plural en el hebreo siempre es 3 o más. Así que es curioso, es interesante, como uno de nosotros. Pero lo otro que resalta es que en vista de todo lo que hemos estudiado anteriormente, la pregunta es, ¿Dios conoce el bien y el mal? Solo ahora plantearé preguntas para que entremos calentemos para estudiar este texto. Esto es lo que les enseño a los que han entrado a la academia virtual. Les enseño a hacerle preguntas al texto. ¿Y qué clase de preguntas también? Hay otras que pueden resaltar, digamos, ¿qué animal era de que fueron hechas las pieles? Ni siquiera dice de qué animal era, solo túnicas de pieles. La palabra ahí túnicas o vestidura, algo que, a diferencia del delantal, pues ahora los cubre por completo. Pero puedo hacer otras preguntas. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Adán y Eva se escondían y se avergonzaban? Porque se veían a sí mismos desnudos. Sin embargo, la pregunta que está en medio de todo es, ¿las túnicas de pieles sirvieron para cubrir esa desnudez o Adán y Eva todavía se fueron del Edén llenos de culpa y vergüenza? Pregunto, ¿todavía el ser humano le tiene en muchas situaciones miedo a Dios? ¿Todavía el hombre tiene ese recelo para con Dios? ¿Todavía hay personas que no quieren saber nada de Dios? ¿Algunos que sienten que los viene a castigar? Claro que sí. Por lo que la pregunta en esencia es, ¿sirvieron esas pieles para cubrir algo? Y es que decimos, hojas de higuera no sirven para cubrir la desnudez, pero las pieles sirvieron en realidad. Como dice Pablo, no puede la grasa, ¿ok? La piel, ni la sangre, ni la grasa, dice literalmente, de los becerros, de los corderos, de los novillos engordados, no sirve para expiar la conciencia del pecado. Solo Cristo puede expiar esa conciencia una vez para siempre. Él hace esa gran obra en el ser humano. Pero no puede la piel de los animales causar esa transformación o esa limpieza, porque de todas formas sigue siendo una cubierta externa. Sea lo que sea que permitía a Adán y Eva estar desnudos, en un sentido simbólico, ¿no? Hay lecciones que tener en cuenta aquí, ya sea literal, pero también tengamos en cuenta las lecciones simbólicas. Sea lo que sea que les permitía estar bien, en paz, no fue devuelto por las pieles. Entonces, ¿sirvió? En realidad no. ¿Quién conoce el bien y el mal? ¿Quiénes son esos nosotros? ¿Es acaso Dios el que no quiere que el hombre viva? ¿Es acaso Dios el mismo que la serpiente presentó? Fíjense lo que dijo la serpiente. Génesis 3:5. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. También se puede leer, seréis como dioses. Conociendo el bien y el mal. Pregunto, ¿Dios
tiene en sí mismo el conocimiento del bien y el mal. Pero, evidentemente, esto no se está refiriendo a qué es lo bueno y qué es lo malo, y distinguir entre lo bueno y lo malo. No se refiere a eso. Ya hemos visto de sobra que el árbol es una ciencia. Es una ciencia que impregna la mente y el corazón. El fruto de ese árbol causa miedo, o sea, el hecho de que tú conozcas lo bueno y lo malo, no te causa todas esas cosas necesariamente. ¿Por qué Adán y Eva tienen que avergonzarse por estar desnudos frente al que los creó? No tiene sentido. Porque no se escondieron Adán de Eva, se escondieron de Dios, por lo que no tiene sentido. Si es su creador, Él los hizo. Así que la serpiente de alguna forma le está diciendo, Dios no quiere que coman, porque no quiere que sean como Él. Quiere mantenerlos al margen de la ciencia que Él mismo maneja, la del bien y del mal. Entonces, ¿tenía razón la serpiente? Recordemos que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Y siempre nos fijamos en el no moriréis. Pero ¿acaso tenía razón en la otra, en la otra parte? ¿Acaso tenía razón en que serían como Dios conociendo el bien y el mal? ¿O lo que está haciendo es mostrar que Dios tiene algún carácter egoísta del que les quiere privar? O sea, de alguna manera Dios es ese de la recompensa y el castigo, y ahora el hombre se transformó como Él. ¿O el hombre ya era su imagen y semejanza sin el conocimiento del bien y del mal? Fíjense qué interesante, porque el ser humano ya era la imagen de Dios, sin tener el conocimiento del bien y del mal incorporado en ellos, esa ciencia. Cuando se transforman y comen ese fruto, ¿se parecen a quién? A la serpiente, por lo que la pregunta sería, ¿quién es este Señor Dios que es el mismo que priva al ser humano del árbol de la vida? Vienen a vivir querubines y es puesta una espada allí. ¿Quién es este que priva al hombre de esa forma, que lo intimida de esta forma, que lo separa de la vida? ¿Quién es aquel que dice el hombre ahora es como uno de nosotros? ¿Quién es el que ha tomado el título de Señor Dios? Pero no lo voy a dejar solo así. Vamos a ver argumentos de este asunto, ¿ok? Pero tengan en mente todas esas preguntas. Piensen en el texto, denle vuelta. No es un texto cualquiera, ¿ok? Muy bien. Hay algo que se llama hipótesis documentaria, ¿bien? Y la hipótesis documentaria en realidad es algo en lo que ya se han puesto de acuerdo la mayoría de estudiosos de la Biblia. O sea, cosas tan lógicas como que la Torá no es la autoría 100% de Moisés. Algo muy sencillo. Hay cosas que él no tenía acceso, como dónde fue enterrado, él mismo, la fecha de su muerte, dónde lo llevaron. Evidentemente, él no pudo escribir eso. Uno dice, no, era profeta. Bueno, vamos a hablar con coherencia, ¿no? O sea, Dios no le estaba revelando cómo iba a morir y nunca le reveló a nadie. Le dijo, sí, tú irás, descansarás, pero ¿para qué los detalles? No le sirve de nada. Pero seamos coherentes, o sea, no, eso es solo un ejemplo. Hay muchas cosas más que evidencian que no pudo ser Moisés quien escribió eso. En base a estas preguntas, un académico de hace varios años atrás escribió un libro basado en la historia del pueblo de Israel. Y estudiando la historia del pueblo de Israel, se dio cuenta de cómo fue formada la Torá. Bien,
Y él lo planteó como una hipótesis, porque cada académico evidentemente no puede decir, bueno, esto que yo pongo es la última palabra. No, 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 es una hipótesis. Y la hipótesis, pues bueno, debe ser comprobada y la mayoría están de acuerdo con él, ¿ok? No es algo descabellado. Eh, dice que la Torá está compuesta de material de múltiples autores o fuentes diferentes, ¿ok? Las cuatro más comúnmente reconocidas son la fuente sacerdotal, deuteronómica, yavista y elogista, ¿ok? Esto se le llama la teoría de las fuentes, pero sin embargo es la tradición de las fuentes, porque cada fuente en realidad es una tradición, es real, hay documentación, hay grupos de personas que eran partidarios de una fuente y de otra. Y enseguida explico lo que son estas teorías. Estas son las cuatro más comunes: sacerdotal, deuteronómica, yavista y elogista. Están designadas con una letra, ¿ok? P, D, J, E. ¿Ok? Ahora, atención a estas fuentes. La tradición yavista, recuerden que antes de Cristo se cuenta al revés, ¿bien? La tradición yavista es la más antigua, ¿ok? 950 antes de Cristo. Y se forjó en el reino de Judá. La elogista tuvo parte en el 850 antes de Cristo en el reino de Israel. Bien, atención, yavista, elogista. Deuteronómica en el 621 en Jerusalén durante un periodo de reformas religiosas. Esto es cuando los profetas, los reyes, quisieron volver a la ley, a la Torá, ¿ok? Para no volver a ser exiliados, y se empezaron a crear ciertos grupos interesantes. Más tarde incluso nació, después del exilio babilónico, pero esto es ya más posterior, los fariseos, ¿ok? Que se apegaron más todavía, y esta es la tradición sacerdotal, ¿bien? Fue hecho por los sacerdotes judíos durante el exilio en Babilonia. Ellos se preocuparon de recopilar y contar su propia historia. Bien, porque en Babilonia perdieron su identidad de alguna forma. Les cambiaron los nombres, les cambiaron la alimentación, los cambiaron de ciudad, de dioses, etcétera, etcétera. Cambiaron sus identidades y ellos buscaron regresar a sus raíces con la Torá. Entonces ahí se comenzó a recopilar la tradición de los ancianos, ¿bien? Y a través de los sacerdotes, los escritos que quedaban antiguos, pues también esta es otra fuente con la que finalmente se forma lo que conocemos como el Pentateuco, ¿ok? ¿Y cuándo se juntaron estas cosas? Bien, en particular está la tradición R, y esta no es una fuente en sí, ¿ok? No es, estas cuatro son las fuentes, pero el redactor es como el que hizo el compilado o la fusión de las fuentes para encontrar lo que a día de hoy tenemos nuestro Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Se va entendiendo? Los redactores de la Torá comenzaron, atención ahora, la combinación de los yavistas y los elogistas para crear la versión Yahvé Elohim, o claro, la fuente Yahvé Elohim, con la que se constituyó el Génesis. ¿Ok? El Génesis, en especial los primeros capítulos, son una mezcla entre las yavistas y la fuente elogista, pero son escritos totalmente separados. O sea, piensen que uno fue forjado y bien escrito y documentado, esa tradición, en el 950 y el otro en el 850. Hay 100 años de diferencia y también son ubicaciones geográficas, culturales y políticas diferentes. No sé si han jugado el juego del teléfono donde se pasan un mensaje de una persona a otra en una fila.
¿Ok? Y al final el mensaje llega totalmente distorsionado al último. Bueno, la tradición oral pues era algo básicamente así, con la excepción de que los israelitas tenían muy buena memoria porque desde pequeños aprendían la tradición de los ancianos. Pero aún así, no deja de ser una tradición oral, que fue recopilada con una diferencia de 100 años. Es decir, se escribió la historia de la creación por los yavistas, pero también se escribió la historia de la creación por los elogistas. Hay un tema que tiene Oscar, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero él muestra Génesis, bueno, Génesis 1 y 2. ¿Bien? Ese es el estudio, donde él muestra las diferencias, dónde empieza uno y termina el otro. Es todo producto de la fusión que se ha hecho, porque son dos relatos diferentes. Por ejemplo, al principio de Génesis 1 siempre se nombra a Elohim. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios, o sea, es la fuente elogista. Ya cuando introducen a Yahvé, Jehová Dios, perdón, a Jehová, ya se ha introducido la fuente yavista. Está haciendo la mezcla, la fusión. ¿Ok? Y esto se creó hacia el año 750 antes de Cristo. Por eso es lo que digo que esa combinación es anterior a la deuteronómica y a la sacerdotal. Por lo que ahí solo tendríamos el Génesis. ¿Bien? Y bueno, luego más tarde, gran parte de esta tradición fue escrita durante el exilio del pueblo judío en Babilonia. O sea, más adelante se siguió realizando. Eh, provocado por la ocupación de Israel que hiciese el rey Nabucodonosor. Bien, esto lo conocemos. Y esto luego se extendió y se explayó más en las otras fuentes que se unieron, la deuteronómica y la sacerdotal. Bien, espero que me haya explicado, que lo hayan podido entender bien. Así que tenemos estas fuentes y Génesis, nuestro texto que vamos a estudiar, es una mezcla de los yavistas y la fuente de los elogistas. Está Elohim y Yahvé. ¿Ok? Bien, atención. ¿Qué año fue hecha la redacción y la combinación de estas fuentes? Cerca del año 750 a.C. La pregunta es, ¿por qué ese año se decidió hacer esto? Y estaba estudiándolo, estaba revisando, investigando, y dije, ¿qué pasó ese año? ¿Cuál era el contexto? Ahora, tú dices, bueno, ¿y dónde investigas eso? ¿Dónde lo revisas? Pues hay datos, hay lugares, hay sitios, y sin embargo, hay libros ordenados en esto, ¿ok? Así que si usted quiere hacer esto por usted mismo, le invito a realizar la academia virtual, ¿ok? Pero vamos a ver esto en particular ahora que les quiero mostrar. El año 750 a.C., ¿qué pasó allí? ¿Bien? Un descubrimiento sensacional se produjo en 1967. En la antigua ciudad bíblica de Maqueda, 50 kilómetros del sudeste de Jerusalén, los arqueólogos le localizaron un grupo de tumbas con inscripciones hebreas en las paredes. ¿Ok? Entre ellas sobresalía una fechada hacia el año 750 a.C. Y tenía solo 6 líneas y se podía leer, en hebreo, evidentemente. Urías, el rico, escribió esto: que Urías sea bendecido por Yahvé, pues él lo ha librado de sus enemigos por su Aserá. Ustedes conocen el nombre de Ashera, ¿verdad? Saben que se trata de Istar, tiene otros nombres, pero es una diosa pagana, ¿ok? Es una diosa adorada por los cananeos. Y en el 750, este hombre creyente en Yahvé sabía algo que para nosotros nos resulta curioso. ¿No se supone que Israel siempre fue una nación monoteísta?
pues nada puede estar más lejos de la realidad. ¿Saben que para la época, para este año 750 a.C., era muy comúnmente aceptado que Yahvé, así como hoy, por ejemplo, es comúnmente aceptado que son tres personas, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿O es aceptado que es el Padre y Jesús? Eh, en esa época era muy aceptado que Yahvé tenía una esposa y su esposa se llamaba Acera. ¿Quieren más pruebas? 750 a.C. Poco después, en el tiempo de Acaz, que ahí tenemos las fechas, en el 736, 716 a.C., el historiador bíblico vuelve a contar que Jerusalén se daba culto a la diosa Cera como algo aceptado por la sociedad entera. Ahora, atención, ustedes dirán, bueno, pero no, Elías se opuso. Atención. Los investigadores quedaron atónitos. Las frases por Yahvé y por su acera estaban en el paralelismo, lo cual significa que ambas divinidades estaban en paralelismo. Ambas divinidades tenían el mismo nivel de importancia. La inscripción revela que la diosa Acera, descubierta en Ras Shamra, era venerada en el siglo 8 a.C. entre los israelitas y recibía el mismo culto que Yahvé. Aquí tenemos una referencia. Manasés construyó altares a Baal, se fabricó una acera y colocó su imagen en el templo. Sigue diciendo, pero la arqueología reveló otra sorpresa. En 1976, ese hombre con un nombre difícil, en la península de Sinaí aparecieron los restos de una antigua posada. Los peregrinos podían allí descansar, encontrar agua y comida y pasar la noche. Afortunadamente, muchos de ellos dejaron oraciones escritas sobre tinajas. ¡Qué bueno! O en las paredes recubiertas de yeso, implorando a sus dioses la protección para el viaje. El descubrimiento más espectacular es el de dos grandes tinajas para guardar líquido o granos, de unos 900 centímetros de alto, con dibujos e inscripciones hebreas fechadas en torno al año 770. Solo 20 años después. Adivinen cuál era la creencia popular sobre Yahvé en esa época, todavía. En una estaba escrito: yo los bendigo por Yahvé de Samaria. ¿Y por qué? Y por su acera. En la otra decía: te bendigo por Yahvé de Temán y por su acera. Que él te bendiga y te guarde y esté con mi Señor. Estas antiguas oraciones revelaron que los israelitas solían venerar tanto a Yahvé como a su esposa Acera. Para ti es inconcebible hoy eso, ¿no? Porque muchas veces pensamos que David, Salomón, Elías eran cristianos. Hasta incluso pensamos a veces y los leemos, imaginamos como que eran de nuestra denominación. ¿Ok? Que iban a la iglesia, que daban por supuesto su diezmo, ¿no? Al templo. Y que entregaban, o sea, hacían obra misionera, ¿no? David hacía obra misionera, ¿sabían? David iba predicando a los filisteos con la espada del espíritu, ¿no? Muchas veces pensamos en los personajes bíblicos y los idealizamos como si supieran lo mismo que nosotros o estuvieran ellos súper de acuerdo con nosotros, ¿no? Pero la realidad es que si investigamos con seriedad la historia y leemos con detención la Biblia, vamos a ver que había algo súper extraño en sus creencias que ni nos imaginábamos. Pero era la creencia popular. Así que, imagínense ustedes, donde es la creencia popular, cuando se hace esta combinatoria, ¿por qué combinan Yahvé Elohim? ¿Por qué lo combinan? Elías y Acera. En esa misma época vemos que el profeta Elías, defensor del yavismo,
Si Jehová es Dios, se enfrentó a los profetas de los dioses cananeos para extirparlos del país. Subió al Monte Carmelo y allí convocó a los 450 profetas del dios Baal y a los 400 profetas de la diosa Acera. ¿Ok? Y esto despista, ¿no? Porque sí que normalmente pensamos, bueno, si los convocó a ellos también debió matar a los de la diosa Acera, pero no. Detalle importante, no. Curiosamente, al empezar la disputa, Elías se enfrentaba únicamente con los profetas de Baal, lo cual da a entender que el conflicto era únicamente con ellos, no con los profetas de Acera, que parecen asistir al debate solo como espectadores, y al terminar la disputa, Elías extermina solo a los profetas de Baal, permitiendo que el culto a la diosa Acera siga vigente en el país. ¿Cuán importante habrá sido la diosa como para tener 400 profetas propios, ¿no? ¡Profetas! Esto me pareció muy interesante. Solo quiero hacer una mención breve con esto. Durante siglos los israelitas veneraron a la diosa Cera. ¿Ok? Esto está en el mismo documento que está respaldado con las fuentes arqueológicas y todo eso. Su, su estatua de madera podía admirarse en el templo de Jerusalén. Las sacerdotisas le tejían vestidos. En los hogares había copias de su imagen. Y bueno, y alguno me dirá que esto es arqueología, que puede estar bien, mal. Yo confío bastante en la arqueología, porque son cosas demostrables, pero el libro de Jeremías, si tú crees en el libro de Jeremías, habla que hacían tortas a la reina del cielo, a Acera, tenían imagen, o sea, mm, tampoco es muy de extrañar que Israel no fuera monoteísta por tantos años. Claro, lo idealizamos, el pueblo de Dios monoteísta, adorando a Yahvé desde un principio, pero solo es cosa de pensar un poco. Salieron de Egipto. ¿Saben a quién tenían como a Dios? No era a Yahvé, era a Moisés. Cuando se les pierde Moisés, dicen, no sabemos qué le pasó a este que nos sacó de Egipto. Haznos dioses, porque no sabemos qué le pasó a este Moisés. O sea, ¿quién era su Dios? Era Moisés. De hecho, hay una estatua con los cuernos de Moisés, ¿no? Porque era adorado también como un Dios para ellos. Porque estaban acostumbrados a la figura de Faraón como Dios. Entonces Moisés se enfrentó, de hecho se le dice, ¿no? Tú serás a Faraón por Dios y Aarón será tu profeta. Pero entonces haznos dioses y hacen un becerro de oro. ¿Saben que eso hace referencia luego a Baal y a Moloch? ¿Y saben qué dicen del becerro de oro? Este es Jehová que nos sacó de tierra de Egipto. Pero si tú dices, ¿pero cómo? ¿Cómo no se dan cuenta? Mira, no siempre, y déjeme dejarle esto muy claro, no siempre y la mayor parte del tiempo la religión de Israel fue politeísta. Es más, no fue por un asunto de fidelidad a Yahvé que Josías hizo una reforma. Bueno, aquí no vamos a leer, ¿no? En el hogar había copias de su imagen, las madres hebreas le pedían ayuda para la concepción y el parto, pero en el siglo 7, el rey Josías promovió una revolución monoteísta y suprimió su culto y dejó a Yahvé como divinidad exclusiva. ¿Ok? Ahora, esta idea, esto que hizo Josías, no fue porque él fuera muy consagrado. ¿Ok? Sí, es algo bueno el llevar a la nación por la adoración de solamente de Yahvé. Pero él lo hizo para unificación política. Atención, porque si leen con detención el libro, también está muy involucrada la guerra y la política. Y si nos perdemos de eso, no estamos leyendo el libro en realidad. Resulta que Josías, para unir al pueblo, tiene que unirlo de muchas formas. No solo con sus ideales, sino también en la religión. O sea que si tiene al pueblo dividido con la cera, entonces bueno, optó por Yahvé. Bien, se fue a la segura. Y con eso unificó al pueblo. Muy bien, claro. Fue una buena decisión, pues ayudó a subrayar la unidad y la trascendencia divina.
pero a su vez dejó un enorme vacío, pues eliminó los rasgos femeninos de Dios. ¿Saben por qué hoy se sabe tan poco de que Israel fue una nación politeísta? Porque cuando se hicieron reforma tras reforma con Nehemías, con Josías, luego después del exilio babilónico, imagínense esa reforma, fue raer todo, que quedaron las tradiciones y luego quisieron alejarse de toda esa idolatría y volverse bien estrictos con la ley. Por lo que, por lo que se borró todo vestigio de la adoración a Acera, pero Acera era adorada como Dios, el Dios madre, o la diosa madre, y se le aplicaban todas las características de una madre, y era adorada como Dios. Así que todos esos rasgos femeninos de Dios fueron raídos, borrados, con la intención de alejarse del culto a Acera. ¿Ok? Es cierto que Dios no es varón ni mujer y que está más allá de la sexualidad, pero el tener que dirigirnos siempre hacia Él como Padre ha condicionado nuestro modo de imaginarlo. O sea, me refiero a que personas que han tenido, por ejemplo, un padre ausente y sin embargo su madre ha estado ahí para ellos, tal vez en su caminar con Dios y tener que referirse como padre les ha complicado. Pero, y bueno, había en esa época una exaltación de los valores también femeninos de Dios. Déjeme ponerle algunos ejemplos. Yo no quiero destacar la predicación, sé que hay una iglesia de Dios Madre, no quiero destacar eso. Pero sí que para la época de Jesús era inconcebible que un rabino hiciera una parábola, siquiera una parábola, una enseñanza, conectando a Dios con una mujer, o que una mujer fuera símbolo de Dios. Pero dice Jesús como, eh, si una mujer tiene 10 dracmas y se pierde una, la busca, ¿ok? Barre toda la casa. Está conectando a Dios con una mujer, que para los rabinos de su época les traía todo esto a la mente, ¿sí? Y causaba cierta extrañeza. Y no es que Dios esté volviendo al culto a cera ni nada, ni por el estilo, pero sin embargo está refiriéndose a cosas como, aunque una madre se olvidara de su hijo, yo nunca te olvidaré, o que los cuido como la gallina cubre a sus polluelos. Todos son aspectos, indicios de lo que se hablaba en la época y de la creencia que había, sí, hacia una supuesta esposa de Dios, pero que no, como se quiso borrar todo eso, también se eliminaron esos textos, esos rastros de un Dios maternal, de un Dios que también puede tener ese amor, ese afecto de una madre con su hijo. ¿Ok? Pero bien, en fin, eh, seguimos con este asunto. Resulta Baal, el Señor Dios. Muy bien. Su Dios Padre es Él. ¿Ok? En la mitología cananea se denominaba así, Él. ¿Bien? ¿Suena familiar? Porque también se le llama Él. Por ejemplo, Daniel, la terminación Él, Dios es mi juez. Dan, como la tribu de Dan, ¿no? Que juzgará a su pueblo. Eso significa su nombre, juez. Entonces, Daniel, Dios es mi juez. Pero, ¿a qué Dios se refiere? Bueno, sepan que había todo un contexto ahí. Porque Baal era muy similar a Yahvé o a Elohim. A la deidad principal se lo conocía como padre de todos los dioses, el dios supremo, el creador, el bondadoso. Por lo general, al dios él se le representaba con un toro con o sin alas. También se lo llamaba Elohá o Elah. Y su esposa principal era Astarte, Acera, Istar, tiene varios nombres, pero la diosa madre de Baal. ¿Se fijan en algo? La pregunta es, Acera, ¿era esposa de Yahvé
o de Baal? Pregunta interesante, ¿no? O sea, piénsenlo. Tenemos escritos que explícitamente dicen y elevaban oraciones a Yahvé y a su acera, como su esposa. Y se resulta que Acera era la esposa de Baal. Y resulta que también se dice él o Elohá. Baal Zebú, el dios de las moscas o el señor de las moscas. De paso, de ahí viene Belcebú, ¿ok? No es como que se está mencionando directamente a Satanás, aunque sí. Pero cuando hablan, le dicen a Jesús Belcebú, ¿ok? Los fariseos se están refiriendo, le están diciendo Baal. Le están diciendo que, porque de ahí viene el nombre Belcebú, Baal Zebú, el señor de las moscas. Entonces lo están comparando con un pagano. No decimos que tú eres samaritano y tienes demonio. Recuerden que los samaritanos también eran había mucha esa mezcla, ¿no? Y fue originado este nombre por el valle de Hinnom, ¿ok? De ahí viene el Gehenna en griego, que es lo que se traduce como infierno, pero en realidad era el vertedero de Israel en la época de Jesús, pero antes había sido donde los israelitas ofrecían a sus hijos en sacrificio a Moloc, lo echaban en el fuego, lo pasaban por el fuego. Este es conocido, el conocido culto a Moloc. Durante esa época se le conoció como Yahvé Dios o el Señor Dios. ¿De qué época estamos hablando? De la misma donde fue recopilado y se fusionaron la fuente yavista y la elogista. ¿Con qué intención? Porque había que normalizar el culto a Yahvé y a Asera. Que Yahvé también era el mismo Señor Dios, que no había problema, que no se preocupen, que ahí está en sus tradiciones. La fusión Yahvé Elohim es la misma terminología que se utilizaba en la época para Baal, Yahvé Elohim, el Señor Dios. El Señor de las Moscas porque estaban los cadáveres, estaban los niños ahí, era un basurero y, pues había muchas moscas, gusanos, como había mucha, descomposición y se le llamó así, Señor de las Moscas. Y de ahí sale Belcebú. Ok, pero en esa época en específico se le empezó a llamar así. Ok, toda esta vuelta que hemos dado es para en breves momentos ponerle a ustedes en situación de cómo se fue desarrollando la Torá y en qué contexto fue recopilado esos textos de Génesis en específico, ¿ok? Hay una mezcla allí entre las fuentes, pero el hecho de que cuando mezclan el término el Señor Dios, en realidad están haciendo una referencia a Baal, ¿ok? A un Dios diferente. Y eso puede ser interesantemente providente o tal vez simplemente un asunto ahí para que Israel normalizara ese culto. Sí saben, ¿no? Que Israel adoró a Moloch por muchísimos años, a Baal. Entonces, resulta que más tarde aparece la tradición deuteronómica, ¿la recuerdan? Esta es de el 650 a.C., o sea, más cercano al nacimiento de Cristo todavía. Y ahí es donde se recopila todo lo que son las leyes de Deuteronomio, en Éxodo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí es donde se recopila. Y se puso importancia fundamental a corregir este asunto. Recuerden que ahora estaban reformando todo. Había quedado, sí, ya estaba recopilado, ya estaba ahí. Pero ahora estaban reformando las cosas y tenían que corregir. Por eso Deuteronomio es la repetición de la ley donde se corrigen algunas cosas puntuales. En este caso, Éxodo dice algo fundamental y lo ponen allí con intención.
yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo primero, lo primero. O sea, cuidado con Baal, cuidado con el Señor Dios, cuidado con Asera, por más que se parezcan a mi culto. No, yo soy, el yo soy, ¿no? Y Baal no tenía esa particularidad del yo soy. Y agrega Jehová, pero aquí le cambian algo. Jehová tu Dios. Baal era Elohá, pero este es Yahvé Eloheinu. Tú dirás, ¿qué diferencia hay? Muestra más cercanía. Porque el otro es autoritario. Es el Señor Dios. Yo soy el Señor Dios. Pero este, yo soy el Señor tu Dios. Estoy contigo. Te saqué de la tierra de Egipto. Yo estoy contigo. Estoy por ti. No soy el que está por encima de ti y todos tienen que obedecer. No, no, yo soy tu Dios. Y él muestra cercanía. Y esto, miren, la documentación de la que estoy tomando muestra lo que es una cuestión de vida o muerte, Baal, Ugarit y los dioses fenicios, ¿ok? La tradición deuteronómica, esto lo copié y lo pegué. No es que yo lo haya agregado, sino que esta es el detalle principal de la tradición deuteronómica, ¿ok? Es lo que más resalta. Esto no es ningún secreto para los académicos. Toma la forma de una serie de sermones acerca de la ley y consiste en la mayor parte del Deuteronomio. Su término distintivo para Dios es Yahvé Eloheinu, traducido como el Señor nuestro Dios. Ya está la fecha de composición. Ok. Había que distinguir al Señor Dios del Señor nuestro Dios. Porque para hacer esa distinción, ¿ok? Para hacer esa distinción, en la ley dice, yo soy Jehová, tu Dios. Por lo que se lo tomaron tan a pecho para que lograran y no fueran a volver a ese culto, y pusieron el Señor nuestro Dios. Y lo repiten una y otra vez, Yahvé Eloheinu. No es Yahvé Elohá, es Yahvé Eloheinu. Bien, va quedando claro cómo se ha hecho el progreso, cómo ha ido evolucionando, cómo han ido corrigiendo. Espero que les esté gustando la clase, ¿ok? Porque el resto lo encuentran en la academia. Bien, tenemos aquí, quería mostrarles ahora Génesis 3:21. Vamos a volver a Génesis 3:21. Entonces, ya sabemos producto de qué están estas expresiones aquí, o sea, no son del azar. Están intencionadas. La fusión, la combinación Yahvé Dios es la combinatoria de las dos fuentes. Entonces, ese fue el que hizo vestiduras de pieles para Adán y su mujer. Ese fue el que dijo, el hombre es como uno de nosotros, con ese carácter bipolar, con esa perspectiva de castigo y recompensa, con ese sistema de obras y de méritos, con ese carácter de que si te portas bien, pues voy a ser tu amigo, y si te portas mal, pues te voy a castigar, voy a estar en contra de ti, me voy a encender en ira contra ti. Porque esa es la imagen del dios Baal. Por eso tenían que latigarse, tenían que hacer toda clase de cosas para tener paz con ese Dios. Y es la institución del sistema de sacrificios, porque el principal que pedía sacrificios, el profeta Oseas lo dijo, y Miqueas también lo dijo, ¿no? ¿Qué ofreceré a Dios? En esa misma época, cerquita, ¿no? Ofreceré un primogénito
multitud de becerros. ¿Por qué? Porque en el culto a Baal se ofrecían todas esas cosas, incluyendo el primogénito. ¿Ok? ¿Necesito ofrecer todo eso por el rescate de mi alma? No. No es lo que Dios está pidiendo de ti, no está pidiendo esas cosas, no está pidiendo sacrificio, no necesita de ti nada de eso. Pero el Dios que encontramos aquí quiere sacrificios. Te quiere hacer creer que esas pieles van a limpiar tu conciencia. Quiere hacerte creer que a través de ese sistema de sacrificios va a ser perdonado tu pecado. Pero Dios nunca estuvo de acuerdo con ese sistema de sacrificios. Recuerden que muchos de estos textos que combinan Yahvé Elohim estaban en pro de facilitar para los israelitas que adoraran a Baal como si fuera Yahvé y a su esposa Acera. Y había todo un sistema de sacrificio. Entonces, ¿cómo se validaba? Tenemos ahí la tradición. Tienen ahí el Génesis. Este es el mismo Dios que adoran siempre. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Adivinen a qué se estaba refiriendo. ¿Con quién hablaba Yahvé? Con su esposa. Ambos tenían esa perspectiva y pueden investigar esto. Más tarde se llamó Cronos. ¿Ok? Después se llamó Saturno con los romanos. Con los griegos Cronos, luego se llamó Saturno. Pero pueden investigar que este era el carácter, el bien y el mal. Y estaba esta filosofía y era conocida en la época. Así que, ¿se fijan cómo el texto tan extraño es extraño porque realmente hay que tener un contexto de fondo para poder entender de dónde salió? Ok, pero resulta que a Dios no quería sacrificios. Es más, les dice a través del profeta Oseas de la época y Esteban lo cita. Entonces hicieron el becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de su mano se regocijaron. Y Dios apartó y los entregó a que sirvieran al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, me ofrecisteis a mí víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casi de Israel. O sea, ¿realmente a mí me ofrecieron? Antes trajisteis el tabernáculo de Moloc. O sea, todas esas ofrendas y sacrificios supuestamente instauradas por Dios en el Edén, ninguna era para Dios, porque Dios nunca demandó sacrificios. Trajisteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas y os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Se fijan cómo está conectado el proceso? Ahí está Moloc, está su tabernáculo, ofreciéndole sacrificios a él por 40 años. Pero hoy, como suponemos que los escribientes de la Biblia piensan igual que nosotros, suponemos que simplemente el sistema de sacrificio está bien, que Dios siempre fue el que pidió sacrificios. Por lo tanto, Dios tuvo que haber sacrificado el primer cordero, algo de su propia creación. Él derramó su sangre. Y yo pregunto, ¿con qué derramó la sangre? Lo preguntaré más adelante. Quiero reiterar, Dios nunca pidió, ni en Génesis, ni en Éxodo, ni nunca luego, sacrificios. Nunca quiso sacrificios. Jeremías 7:22, porque yo no hablé con vuestros padres. Bueno, si él no habló con sus padres en el Sinaí, ¿quién habló con ellos? Pregunto, ¿quién habló con Eva? Donde decía que no lo tocaran. Sí, si el monte no se podía tocar, Dios mandó que no lo tocara. Si el árbol no se podía tocar y no había que comer del fruto ni acercarse a él. Cuando lo hicieron, ¿quién habló con ellos? La serpiente.
¿Quién pidió sacrificios? Alguno dirá, Dios pidió sacrificios. Miren lo que dice. Ni nada les mandé acerca de holocaustos, de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Ah, ¿y la Pascua? Pues si Pablo habla de la Pascua. Claro, Cristo prefigura, Cristo simplemente viene a ser otra de las víctimas. Fíjense cómo lo cuentan las parábolas, él no lo cuenta como el plan del padre. Voy a mandar a mi hijo para que lo maten estos labradores de la viña. No, no, no. Él dice, respetarán a mi hijo. Y los otros dicen, este es el heredero, matémoslo. O sea, yo para tener la heredad tengo que matar. O sea, bueno, para que Dios me perdone, para que ser aceptado, tengo que matar y sacrificar animales. Por lo tanto, cuando viene el Hijo de Dios, tengo que matarlo. Pero no, no, no es el plan de Dios. Es un asunto pagano, totalmente eso. Nada le mandé de holocaustos ni de víctimas. Y si Dios no les mandó, ¿quién sí les mandó? Si Dios nunca habló acerca de sacrificios, ¿quién? ¿Quién está ahí que conoce la ciencia del bien y del mal? ¿Quién es el nuevo Señor Dios? ¿Quién es el actual ahora príncipe de este mundo una vez que Adán ha entregado el reino? Todo esto me fue dado y a quien quiero se lo doy. El príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Les suena? Porque Baal también era llamado el príncipe de este mundo. Y está conectado con todo esto. Él era el nuevo Señor Dios. Si quieren saber más, aquí está el libro. ¿Ok? Isaías 1, del 11 al 13, dice que está harto de sus holocaustos y de sus carneros, que son abominación, que está asqueado de y no tolera la hipocresía de las asambleas solemnes. Que claro, se hacen pasar porque todo eso es solemnidad para Dios, pero en realidad solo es hipocresía. Está cansado de eso. Tan hipócrita como las hojas de higuera, las pieles no son diferentes. Pablo, lean Hebreos. Pablo deja claro, las pieles no son diferentes, no pueden limpiar la conciencia. Así que las pieles no las dio Dios, ni él mandó nada acerca de sacrificios. Fue el Señor, Dios, el que se hace llamar ahora Dios. Entonces, ¿quién sacrificó al cordero? Y ahora sí pregunto, ¿con qué? ¿Cómo sacrificas un cordero en el Edén donde todavía no tienes cuchillo? Para el cordero fue sacrificado desde la fundación. Aquí la palabra es catabolé, cata hacia abajo. Y balo, la palabra balo, ya la hemos revisado en otros estudios, es caída, arrojar. O sea, desde la caída del mundo. El cordero fue sacrificado desde la caída del mundo. O sea, cuando Adán y Eva entraron en este sistema del bien y del mal, entonces el cordero es sacrificado. Levanta tu espada contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. La palabra aquí es sobre, o sea, como que los cubrirá. Y esto se cumplió, cuidó a los discípulos, pero la espada hirió al pastor, a Jesús. Y el mismo Jesús lo citó. El evangelista lo puso allí, justo en el Getsemaní. Así que una espada hirió al cordero. ¿Quién tenía una espada? ¿Adán tenía una espada? Era ya a esa época habían samuráis. Jehová tomó una espada y le cortó el cuello a un corderito. ¿Dónde había algo para sacrificar un cordero? Y efectivamente había una espada. Génesis 3:24, una espada encendida que giraba, japac, en todas direcciones. La palabra giraba aparece curiosamente junto con espada, otra vez, cuando uno tiene un sueño y es como un trozo de pan que corre hasta los madianitas, perdón, hasta un pueblo, y en el sueño, luego cuando despierta se lo cuenta al compañero, y él le dice, eso no es sino la espada de Gedeón girando contra ellos, contra el campamento. La misma expresión, o sea, girando contra, o sea, yendo a cortar.
yendo a destruir. O sea, con esta espada se realiza el primer sacrificio. O si no, ¿de qué forma? Recuerden que ahí mismo había un querubín. Si Adán y Eva voltean a mirar, quieren volver al Edén. Supongamos Adán y Eva quieren volver al Edén. Y ahora miran y hay alguien puesto allí, con el carácter del bien y del mal. ¿Quién creen que es? Es un nuevo Señor Dios. Y este le pone, sacrifica un cordero y le pone túnicas que no sirven para nada. Apocalipsis habla de vestiduras blancas, no de pieles. ¿Ok? El cordero está inmolado en Apocalipsis. Pero las personas no son vestidas con las pieles. Sí son lavadas en la sangre de Cristo. Pero nada que ver con las pieles. ¿Ok? Así que sigan haciendo su propio estudio. Yo lo dejo hasta aquí. Les doy estas pistas. Espero que les haya servido un poquito para entender el contexto de la Torá y todo el asunto, cómo fue escrito. Y nos vemos en el siguiente, que va a tratar sobre el árbol del bien y del mal en el paraíso. Si ahora había un árbol del bien y del mal en el paraíso, ¿habrá un árbol del bien y del mal? Si cuando Dios creó y todo estaba bueno, y ahí estaba el árbol. Y si les digo que el árbol ese del bien y del mal está en Apocalipsis, nos vemos en el siguiente estudio. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a cerrar el estudio de hoy. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de confiar en Jesús, de saber que nunca demandaste víctimas y sacrificios y de que simplemente tu perdón siempre fue nuestro y siempre estuviste ahí, nunca estuviste enojado. Agradecemos ese amor en el nombre de Jesús. Amén.